Revelada la impactante verdad de Habacuc, el profeta que transformó la voluntad sagrada de Dios en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, las tinieblas cubrían el reino. Las calles de Jerusalén, una vez vibrantes de alabanzas, se encontraban ahora sumidas en el eco de la injusticia. Los hombres se levantaban en su propia arrogancia, olvidando las direcciones sagradas entregadas por Yahvé. Habacuc, un joven ferviente, caminaba por los caminos polvorientos de Judá, su corazón quebrantado al contemplar la corrupción que florecía a su alrededor. A medida que la lluvia de la injusticia caía sobre el pueblo, Habacuc clamaba: ¿Hasta cuándo, oh Yahvé? Clamaré y no oirás. Su voz se alzaba en un grito desgarrador mientras observaba a los débiles ser despojados por los poderosos, escuchando el lamento de los inocentes que no encontraban consuelo. En su alma, la angustia crecía como una sombra oscura, un peso que lo obligaba a buscar al Creador con una ferviente intensidad. Un día, mientras se encontraba en la cima de una colina, mirando hacia el templo, Habacuc lanzó su clamor al cielo, su corazón palpitando con desesperación. Fue entonces que la voz de Dios resonó, clara y potente: escribe la visión, y manifiéstala en tablas, para que corra el que leyere en ella. La revelación que recibió fue de temer. Yahvé iba a levantar a los caldeos, aquellos temidos bandidos, como instrumento de juicio para corregir a su pueblo. La sorprendente respuesta de Dios sacudió a Habacuc como un rayo en medio de la tormenta, sentía el nudo en su estómago y la amarga incomprensión en su corazón. ¿Cómo podría un Dios justo utilizar a un pueblo tan corrupto para ejecutar su juicio? A través de la lucha interna, el profeta comenzó a aferrarse a la promesa divina: el justo por su fe vivirá. Este principio ardió en su corazón como un faro en la negrura, guiándolo hacia la aceptación de la soberanía de Dios. Mientras la desesperanza intentaba envolverlo, Habacuc se encontraba en una conversación profunda y sincera con el Altísimo, sus palabras brotaban de un lugar de fe genuina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La angustia de Habacuc se transformó en un himno de alabanza, su fe renovada desbordaba su ser. Las circunstancias a su alrededor parecían desmoronarse, y aún así, su espíritu fue avivado por la certeza de la fidelidad de Dios. Con el tiempo, la promesa de redención se hizo visible a través de la fe, y Habacuc, a pesar de la confusión, emprendió un camino de clamor y adoración. Así, el profeta se encontraba en un punto de inflexión, donde la revelación y la duda se entrelazaban. La historia de Habacuc comienza a florecer con una expectativa vibrante, un llamado a la fe, un desafío a la soberanía divina. La pregunta persiste en el aire: ¿qué pasará con Judá? La respuesta divina todavía está por llegar, dejando al lector ansioso por descubrir el desenlace del plan de Dios y la respuesta del fiel profeta. A medida que el sol descendía en el horizonte, Habacuc se retiró a su casa, con el eco de la voz de Dios resonando en su mente. Con cada paso, el peso del mensaje divino lo seguía como una sombra. La revelación de que el juicio vendría por mano de los caldeos aún lo mantenía despierto por las noches. ¿Cómo podrían tales hombres, opresores y crueles, ser el instrumento de la justicia de Yahvé? Durante días, el joven profeta se recluyó en oración, buscando el rostro de Dios en medio de su angustia. Un rayo de esperanza se había abierto en su corazón, pero la inquietud persistía. ¿Qué será de tu pueblo, oh Señor? ¿Cómo puede ser que aquellos que son más malos que nosotros vengan a ser los ejecutores de tu juicio? Su clamor se hacía más intenso, una protesta lanzada al cielo en la búsqueda de entendimiento. En esas horas oscuras, Habacuc se sumergió en el libro de la ley, recordando las palabras de Moisés y los pactos de Dios con su pueblo. Las historias de redención y juicio resonaban en su corazón, llenándolo de una urgente esperanza. Entonces sintió el llamado para subir de nuevo a la montaña, buscando la voluntad de Yahvé, un lugar donde pudiera ser escuchado sin distracciones terrenales. Al alcanzar la cima, el viento soplaba suavemente, como un susurro sagrado. «Aquí estoy, Señor», exclamó, cayendo de rodillas. En la quietud, la voz de Dios se hizo presente nuevamente.
Habacuc, observa y maravíllate. He levantado a los caldeos no solo como un castigo, sino como una advertencia. Ellos también serán juzgados por su maldad, pues mi justicia no duerme. Con cada palabra divina, la claridad comenzaba a disipar las nubes de confusión en la mente del profeta. Los caldeos serían un medio para mostrar tanto la ira como la misericordia, revelando que su propósito iba más allá del castigo, abarcando también el plan de restauración. Habacuc se puso de pie, empoderado por la plena comprensión de las advertencias y, al mismo tiempo, las promesas de Dios, entendiendo que su llamado ahora sería guiar a otros a través de la tormenta. Señor, yo sé que tu justicia es perfecta, gritó Habacuc, el eco de su voz resonando entre las rocas. Ayúdame a ser un mensajero de esperanza para el pueblo. Deja que ellos conozcan que aunque la nube del juicio se aproxima, también tus brazos están abiertos para acoger al arrepentido. Mientras regresaba a la villa, su corazón latía con fervor. La voz de Dios le había mostrado que no todo estaba perdido, aún había esperanza en medio del caos. Así, Habacuc comenzó a proclamar la palabra del Señor entre los suyos, compartiendo no solo el juicio que vendría, sino también el plan de restauración que seguiría para aquellos que volvieran a Él, el que es justo por su fe vivirá. No teman, porque Todopoderoso sigue siendo fiel a su pueblo. Las calles de Jerusalén comenzaban a escuchar con atención la voz de Habacuc. La multitud se agrupaba a su alrededor, ansiosos por oír las palabras del mensajero de Dios, pero también llenos de temor ante el inminente juicio. El profeta sintió que la vitalidad de su misión comenzaba a florecer, y quizás, justo en el corazón del desasosiego, se alcanzaría la verdadera transformación. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, la inquietante sombra de los caldeos se arremolinaba en el horizonte, y Habacuc se encontraba cuestionando constantemente la respuesta de su pueblo. ¿Escucharían? ¿Arrepentirían? Mientras enfrentaba el regreso a la oración, el cielo oscuro se sentía como un lienzo del destino inevitable. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Su voz resonó en las alturas, ¿me mostrarás el camino a seguir, o debo preparar mi corazón para lo que está por venir? La inquietud de su espíritu no cesaba. Habacuc, atrapado en la tensión entre la fe y el miedo, se preparaba para un nuevo encuentro, donde, quizás, la revelación máxima aguardaba en lo alto, iluminando las sendas de su pueblo. Así, con una mezcla de esperanza y temor, el joven profeta seguía adelante, comprendiendo que el misterio del plan de Dios aún estaba por desvelarse, una verdad que cambiaría para siempre el destino de Judá, y que él estaba destinado a contar. Mientras la mañana se alzaba sobre Jerusalén, Habacuc se levantó con un fervor renovado. Las palabras del Señor aún resonaban en su mente, iluminando su caminar hacia el centro de la ciudad. La multitud, visible desde lejos, congregada en el mercado y en las plazas, parecía ajena a la inminente oscuridad que se cernía sobre ellos. Con determinación en su corazón, se acercó a los ciudadanos que intercambiaban monedas y alimentos. «Pueblo de Judá», clamó con voz potente, atrayendo la atención de todos. «El Señor habla y nos advierte, el juicio se acerca, mas también su misericordia. Escuchen y arrepiéntanse, pues el que es justo por su fe vivirá». Algunos desvían la mirada, otros fruncen el ceño, pero un grupo de ancianos, venerados por la comunidad, se acercó a él con temor en sus corazones. «¿Por qué, Habacuc, deberíamos escuchar tus palabras?», uno de ellos preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Cómo podemos confiar en los designios de uno que lo ha cuestionado todo? ¿Acaso se ha olvidado de su poderosa mano que ha guiado a nuestro pueblo a través de generaciones?», contestó Habacuc, sintiendo el ardor de la verdad en su pecho. «Los caldeos serán instrumentos de juicio, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo. Nuestro Dios no solo castiga, Él restaurará a aquellos que busquen su rostro, que clamen a Él en verdad». Los murmullos comenzaron a surcar la multitud. Algunos se inquietaban más ante la dureza del mensaje, mientras que otros sentir una chispa de aliento, un eco de esperanza en medio de la desolación que les rodeaba. Al caer la tarde, Habacuc se retiró a su hogar, donde la soledad y el silencio le dieron espacio para buscar una vez más al Señor. En su lugar secreto, los recuerdos de la montaña volvieron a su mente, y sus ojos se levantaron al cielo lleno de estrellas. «¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Es suficiente con lo que he proclamado? Tu pueblo necesita más que palabras, necesitan ver tu mano en acción». Una paz inexplicable lo envolvió, mientras el susurro del Espíritu le respondía: «Habacuc, no desmayes. Las visiones que te he mostrado no tardarán en cumplirse».
La justicia que clama sobre los caldeos no será en vano, todo tiene su tiempo. Lo que el pueblo necesita es fe, no solo en la advertencia, sino en la promesa de restauración. Entonces, en el silencio, una nueva visión se presentó ante él, un remanente, un grupo pequeño que se reuniría en torno a la verdad, levantando sus manos al cielo y clamando por él. Habacuc se dio cuenta de que su misión no solo sería un aviso, sino también guiar a ese remanente hacia el arrepentimiento y la renovación. Señor, yo clamo por un nuevo despertar. Haz que se oigan mis palabras de advertencia, pero también de esperanza. Que el pueblo vea la grandeza de tu misericordia. ¿Qué más debo hacer para que comprendan tu anhelo de redención? Una respuesta, como un fuego ardiente, comenzó a arraigarse en su entendimiento. Había más, un plano divino que se dibujaba en el horizonte. Desde su lugar de oración, el profeta vio un nuevo tiempo, un nuevo pacto donde la justicia y la misericordia coexistirían, como dos alas que sostienen a un pueblo en caída. Habacuc, mi pueblo verá la salvación, pues no solo clamarás a ellos, sino también me clamarás a mí. Entonces, la revelación más profunda de todas se dio a conocer: el justo por su fe vivirá, y el justo no quedará confundido en el día del juicio. Yo guardaré un remanente. Con la claridad de esta visión, una nueva convicción se encendió en su pecho. Habacuc se levantó decidido, entendiendo que su voz se convertiría en el eco de la voluntad divina. El pueblo podría no comprender en su totalidad, pero había un papel clave que jugar en la restauración de Judá. Pronto verán mi gloria, pues lo que ellos no saben es que los tiempos de prueba se transformarán en testimonios de mi fidelidad, resonó la voz del Señor en su corazón. Con el amanecer a la vista, Habacuc salió nuevamente hacia las calles, dispuesto a llevar la luz de la revelación que había recibido, sin saber que lo que estaba por venir sería más que un simple mensaje, sería el inicio de una transformación que marcaría la historia de su pueblo. Y así, en medio de la incertidumbre y la esperanza entrelazadas, el profeta entendió que el ciclo de juicio terminaría, dando paso a la redención, y que el pueblo no estaba solo en la oscuridad, pues la luz de Dios brillaría aún en las tinieblas. Sin embargo, en su interior seguía vibrando una pregunta: ¿qué más debe suceder para que el pueblo despierte y responda a su llamado? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, mientras las promesas de Dios aguardaban en lo alto, con su soberanía aún por revelarse en toda su plenitud. Desde el amanecer, las calles de Jerusalén comenzaron a llenarse de murmullos. La gente, inquieta por las palabras de Habacuc, buscaba respuestas, y en sus corazones empezaba a gestarse una mezcla de temor y esperanza. Habacuc, dando pasos firmes hacia la plaza principal, sabía que el momento de la revelación se acercaba. «Pueblo de Judá», exclamó nuevamente, su voz resonando como un eco divino. «El Señor de los ejércitos ha hablado. No solo vendrá juicio, sino que también se manifestará su gloria. Escuchen, pues en cada sombra de juicio, hay luz que dirige al arrepentimiento». La multitud se agrupa, algunos asombrados, otros contrariados. La ansiedad y la fe se entrelazan en sus corazones, habladurías llenan el aire como perfumes de especias. Habacuc, con el sudor de la preocupación en su frente, comenzó a narrar las visiones que le habían sido reveladas, su voz subiendo en fervor y desafío. «He visto un día en que las naciones se reunirán ante el Señor. Su luz guiará a los pueblos, y quienes en la fe confían no serán avergonzados. Los ancianos y líderes, quienes antes lo cuestionaban, ahora prestaban atención, algunos con lágrimas en los ojos». «¿Cómo puede ser esto posible, Habacuc?», preguntó uno de ellos, un hombre de cabello canoso y voz temblorosa. «La opresión parece invencible, y los caldeos son una sombra oscura sobre nosotros». «Pero no se olviden», respondió Habacuc, mientras su pecho se inflamaba de pasión. «La historia de nuestro pueblo está colmada de intervenciones divinas. Cuando Egipto nos ató, Él nos liberó. Cuando las tinieblas nos rodearon, su luz brilló. De esta misma manera, el Señor levantará un estandarte. Los que confían en Él, los que clamen por su misericordia, serán llamados sus hijos». La multitud comenzó a murmurar, la esperanza contagiosa despertando en corazones adormecidos. Sin embargo, entre la multitud, una voz retumbó, profunda y ácida: «No hay salvación para nosotros. La justicia de Dios no perdonará nuestra rebelión». Fue un grito que desgarró el aire, y la atmósfera se tornó pesada, como un pesado manto de juicio. Habacuc sintió el desafío en el aire, pero levantó su mirada, como si buscara más allá de la neblina de desánimo.
El Señor nos ha llamado a vivir por fe, y ante los desafíos, prevalecer. No se desmayen, pues he aquí, un remanente se levantará que no solo sobrevivirá, sino que será el testimonio del poder de Dios en la tierra. En ese instante, una luz deslumbrante atravesó el cielo. Los presentes alzaron la vista, boquiabiertos, mientras el sol se escondía tras nubes oscuras, creando un espectáculo sobrenatural. ¿Qué es esto?, se preguntaron murmullos en la multitud. La presencia de Dios parecía hacerse palpable, un recordatorio de que su poder y su juicio eran inseparables de su misericordia. Con un fuego inextinguible en su corazón y la voz reafirmada por el Espíritu, Habacuc continuó. La visión se cumplirá, y luego de la prueba, la restauración será abundante. Que aquellos que tengan oído escuchen, el justo por su fe vivirá. Esta no es solo una promesa, sino el futuro que se libra delante de ustedes. Arrepiéntanse, clamen a Él, y su mano no estará alejada. El murmullo se tornaron en clamor, y algunos comenzaron a llorar. La indignación del pueblo se transformó en un ruego, resonando mezclado con oraciones. Así, el profeta se dio cuenta que no solo era un mensajero de juicio, sino el arquitecto del avivamiento. Una revelación lo asaltó: este es el tiempo de la promesa, un momento donde cada corazón deberá decidir de qué lado se alinea ante el llamado del Señor. Y mientras el día descendía, y los ecos de la multitud se dispersaban, una presencia del cielo pareció cubrirlos. Habacuc sintió que no solo hablaba, sino que estaba siendo parte del plan eterno de Dios que emana desde el principio. Pronto, verán aún más. Pues lo que ahora perciben como sombras, se convertirá en luz brillante de salvación. Con cada palabra que pronunciaba, su corazón ardía por el pueblo. ¿Serían ellos capaces de ver el propósito detrás del juicio? ¿Entenderían que incluso entre las dificultades, el Señor gestaba su salvación? El panorama se tornaba más claro, pero el desafío seguía. Pero hay más que aún no se ha revelado, reflexionó Habacuc, sentido que la respuesta de Dios estaba aún por desplegarse, llevándolos quizás a cosas que ni siquiera podían imaginar. La historia de su pueblo se acercaba a un clímax, y el tiempo de la revelación estaba apenas comenzando. Con el ocaso del sol, la atmósfera de Jerusalén se impregnó de un profundo misterio. Los ojos de la multitud brillaban no solo por la luz que se desvanecía, sino por la expectativa ferviente, como un fuego que crecía en sus corazones. Habacuc, aún bajo la poderosa unción del Espíritu, sintió una presión solemne sobre su ser. Sabía que había un peso mayor en las palabras que debía pronunciar. Escuchen, oh habitantes de Judá, llamó con firmeza. He aquí, el Señor ha preparado un camino, uno que nos llevará a la restauración, pero también a la purificación. Porque antes de la gloria habrá dolor. Escuchen atentamente la voz que llama desde las alturas. Las nubes aún flotaban como un velo, y un temblor suave se sintió entre los presentes. Algunos se arrodillaron, sintiendo que la presencia de Dios se acercaba. Otros permanecieron de pie, expectantes. Habacuc prosiguió, sus ojos viendo más allá de lo inmediato: el Señor ha dicho, voy a levantar un remanente, un pueblo que no se apartará de mí, un pueblo que será una luz entre las naciones. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. ¿Cómo sobreviviremos a la ira de nuestros enemigos, si incluso la tierra tiembla por nuestros pecados?, cuestionó un joven entre las filas, su voz quebrada por el dolor. Oh, hijo de Judá, respondió Habacuc con gentileza, no perderás la fe. Porque lo que el Señor ha comenzado, lo hará completo. No te detengas ante la oscura senda que se avecina. Escucha, el sacrificio siempre ha sido un símbolo de esperanza. Aquellos que caminen con su Dios, aunque caigan, serán levantados. Las lágrimas fluyeron entre la multitud. Había un entrelazado de fe y desesperación en esa plaza. Habacuc, gritaron algunos, ¿qué debemos hacer para ser hallados justos? Arrepiéntanse y vuelvan al Señor, clamó el profeta, su voz resonando. He aquí, la fe de un justo comenzará un avivamiento. Pero no se engañen, porque el juicio caerá en la tierra como fuertes aguaceros, para hacer florecer el corazón del pueblo. Las palabras de Habacuc se convirtieron en viento, llevándose las dudas y sembrando semillas de fe. Mientras la noche caía lentamente sobre Jerusalén, el profeta, sintiendo la urgencia de su misión, cerró sus ojos y pidió a Dios que manifestara su poder. Muéstrate, oh Dios, y destierra la angustia que oprime este pueblo. Deja que la visión de tu gloria resplandezca en cada corazón quebrantado.
Un silencio profundo se posó sobre ellos, como un susurro divino. La multitud contuvo la respiración, y entonces una voz, clara y potente, resonó del cielo: Habacuc. No temas, porque la revelación que te he concedido es un legado de redención. Mi plan no termina aquí, aún hay más que se descifrará en los días venideros. La tierra tembló bajo sus pies, y luces inefables comenzaron a brillar entre las nubes. El corazón de Habacuc se llenó de asombro y reverencia al entender que la manifestación del poder de Dios estaba por venir. Señor, exclamó, ¿qué nos has de revelar? ¿Qué gran maravilla guardas para tus elegidos? Un nuevo pacto estableceré, no solo en Judá, sino en todas las naciones. Y aquellos que busquen, hallarán; quienes llamen, recibirán. Yo soy el principio y el fin, y en mi soberanía todo tiene un propósito perfecto, declaró la voz, resonando como truenos en la montaña. Habacuc sintió que la gloria de Dios lo envolvía. La revelación era clara, el tiempo de angustia era solo el preámbulo de la gloriosa luz de Dios. ¿Espera? Pues esto es solo el principio de una historia que se desplegará con detalles que excederán tu entendimiento. La multitud quedó inmóvil, atrapada en la grandeza de la promesa divina. La historia de su pueblo, marcada por el sufrimiento, se transformaba en una historia de redención, una narrativa de esperanza que se extendía hacia el más allá, invitando a todos a un futuro espléndido. Con una nueva convicción en sus corazones, comprendieron que estaban llamados a abrazar no solo la calidez de la salvación, sino también la grandeza de un Dios que, aunque juicio traía, también era el portador de un amor inquebrantable. La noche se cerró, pero en sus almas brillaba una luz deslumbrante, tan fuerte que, al final del día, era solo el principio del cumplimiento de un eterno propósito de amor. La oscuridad de la noche había envuelto a Jerusalén, pero la atmósfera aún vibraba con el eco de las palabras del profeta. Con la luz de las estrellas como testigo, Habacuc se mantuvo en pie, sintiendo la chispa divina arder en su interior. La multitud, compuesta por habitantes de Judá, continuaba con sus corazones en suspenso, esperando la continuación de la revelación que había comenzado a fluir a través de él. Escuchen, oh pueblo, continuó Habacuc, su voz resonando con un peso profundo. El Señor ha hablado y su palabra no caerá en tierra. Mirad hacia los cielos y considerad las maravillas que haré. No solo juicio, sino también compasión será parte de mi trato con los que clamen a mí. Porque así dice el Señor, el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Las palabras atravesaban los corazones de los presentes, y algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué significa esto, Habacuc? ¿Cómo viviremos en medio de tales promesas cuando nuestros enemigos como sombras nos acechan? Las lágrimas brotaban de muchos, pero el profeta levantó su mano, pidiendo silencio. No temáis, en los tiempos de incertidumbre, refugiaos en el Señor. Él se levanta como guerrero, su brazo poderoso salvará y aquellos que clamen a él serán hallados, restaurados y perfectos, como el oro purificado en el fuego. Zacarías 13:9. El espíritu de esperanza comenzaba a brotar entre los habitantes, y Habacuc sintió que la revelación aumentaba. Escuchad de nuevo. En tiempos lejanos, se levantará un remanente fiel, un pueblo que reconocerá su pecaminosidad y clamorá a su Creador. De este pueblo, Dios mandará un Salvador, su Hijo, quien será el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La atmósfera se tornó eléctrica a medida que los corazones de la multitud ardían en fe. Un anciano se acercó a Habacuc, temblando. ¿Cómo puede esto ser, si miramos a nuestro alrededor y todo habla de desolación? ¿Cómo será la restauración en nuestras vidas? Habacuc, sintiendo la compasión del Señor, respondió con autoridad: la purificación siempre precede a la gloria. El Señor no olvidará a su pueblo ni soltarán su mano. Mira el río, aún en su sequedad, pues el agua viva está por llegar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El anciano cerró los ojos, dejando que cada palabra fluyera como una corriente refrescante en su ser. La multitud, contagiada por esa misma fe, comenzó a alabar y adorar. Entonces, como si la misma tierra respondiera a la alabanza, un viento fuerte sopló, trayendo consigo un susurro de esperanza. Prepárense, dijo Habacuc, porque el cumplimiento está más cerca de lo que creen. Un nuevo pacto se acercará, donde la ley será escrita en los corazones, y no en tablas de piedra,
y conoceréis a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande entre ustedes. Hebreos 8 y 10. Con el espíritu encendido y los corazones transformados por la revelación divina, Habacuc sintió que la oración en su interior se concretaba, elevándose hacia el Altísimo. Entonces, oh Judá, escucha. Lo que se avecina es un tiempo de grande poder. La ira de Dios tiene un propósito, pero la misericordia de Dios será como un río que desborda. Levántate y mira, porque aún en la noche más oscura, la luz de la redención se acerca. Así, en un susurro de fe, se concluyó la noche, dejando a la multitud con una promesa resonando en sus corazones. Habacuc, mientras se alejaba, sintió que el cielo continuaba hablando. El tiempo está cerca. Un cambio radical se avecina en medio de su sufrimiento. La historia de su pueblo se escribirá con letras de sangre y amor. Ahora, descifren el misterio de mi voluntad, pues lo que están por ver será la manifestación de mi gloria sobre toda carne. La luz del alba comenzó a traspasar la oscuridad, y las primeras luces pintaban el cielo con tonos de oro y rosa, como un anuncio del nuevo día que venía. Habacuc, todavía envuelto en el fervor de su encuentro divino, se dirigió a su hogar, el peso de la revelación aún latente en su corazón. Las palabras del Altísimo resonaban en su mente, como un eco fresco que demandaba ser compartido. Mientras caminaba, encontró en su camino un grupo de jóvenes que discutían en voz baja. Sus rostros reflejaban la desesperanza y el miedo de una generación que había crecido a la sombra de la opresión. Un joven, de cabello oscuro y ojos apagados, se atrevió a interrumpir su pensé. «Profeta, ¿qué debemos hacer para hallar esa salvación que prometes? La sombra de nuestros enemigos nunca se aleja. ¿Hay algún camino hacia el futuro que predices?» Habacuc, sintiendo la angustia en su voz, se detuvo y miró a su alrededor. Vio la desolación de su amada tierra, sentía las heridas de su pueblo. «Oh, joven», comenzó con ternura, «la restauración vendrá, mas no sin sufrimiento. El camino hacia la libertad requiere sacrificio. No deben dudar de la promesa de Dios, pues su palabra es firme. Así dice el Señor, cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán, cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Isaías 43, 2. El murmullo de la multitud se intensificó. Las palabras de Habacuc eran un bálsamo para sus almas atormentadas. Comprendieron que el sufrimiento, aunque doloroso, tenía un propósito en el gran diseño de Dios. Mientras el sol se alzaba más alto, el profeta tomó la decisión de regresar al templo, donde el pueblo solía congregarse en oración. Había un mensaje que debía ser entregado, y las multitudes necesitaban oír la promesa del Señor. Al llegar, encontró a muchos reunidos en cercanía, sus rostros ávidos de esperanza, dispuestos a escuchar. «Escuchad, oh Israel», comenzó Habacuc, su voz resonando con poder. «El Dios de vuestros padres no es un Dios de olvido. Hoy les traigo una noticia. La visión que he recibido es de un auspicio glorioso, la sombra de la angustia pronto se disipará. En la plenitud del tiempo, Dios enviará a su siervo, el Mesías, quien restaurará lo perdido y traerá paz a las naciones». A medida que sus palabras caían como maná del cielo, una tensión palpable llenó el aire. Algunos creyeron, otros dudaron. La fe y la incredulidad luchaban por el control de los corazones presentes. Sin embargo, las palabras de Habacuc no quedaban vacías. «Porque así dice el Señor, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Isaías 40, 3. Pero, ¿quién estará dispuesto a preparar el camino? ¿Quién se levantará en fe para ser parte del cumplimiento de esta gloriosa promesa? La multitud estaba en silencio, cada corazón palpitando con la posibilidad de un futuro radiante. Habacuc sentía que el aire estaba cargado de expectativa. En ese instante, entendió que era el momento de invitar a la acción, de despertar la fe adormecida entre su pueblo. «Despertad, pueblo de Dios. No hay tiempo que perder. He aquí que se acerca un día en que el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar». Habacuc 2 y 14. Cada uno de ustedes debe buscar a su Creador, y clamar por avenidas de restauración. La luz de su gloria está en el horizonte, pero lo que viene requerirá que levantemos el estandarte de la fe. Mientras Habacuc hablaba, un murmullo de asentimiento crecía entre la multitud. Sus corazones comenzaban a arder de nuevo con la esperanza de lo que Dios estaba por hacer. Pero en su ser,
El profeta sentía un profundo sentido de urgencia. Lo que se acercaba no solo era una salvación temporal, sino un despliegue de gloria que cambiaría la historia del pueblo de Dios. Venid, concluyó Habacuc, porque lo que está por revelarse radicará más allá de lo imaginado. Los vientos del cambio soplan con fuerza y la voluntad soberana de Dios está en marcha. Mirad, yo estoy haciendo una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la percibiréis. Isaías 43, 19. El tiempo de su gran manifestación está casi aquí, y el pueblo necesita estar preparado. Las palabras resonaban en el templo, llenando de expectación cada rincón. La multitud se retorcía en sus asientos, ansiosos por lo que Dios tenía reservado. Y así, mientras los ecos de la esperanza reverberaban, Habacuc supo que la historia de su pueblo se dirigía hacia un clímax, donde el cumplimiento del plan divino aguardaba en la esquina, listo para entrar en la escena. Mientras la luz del sol ascendía en el cielo, una nube de incertidumbre seguía pesando sobre el pueblo. Habacuc, con el corazón lleno de fervor, sabía que el desafío no solo residía en la promesa de la salvación, sino en la fe que debía avivarse en aquellos que escuchaban. El murmullo del templo resonaba mientras los fieles intercambiaban miradas, cada uno cuestionándose a sí mismo, buscando la confirmación spiritual de la verdad que Habacuc compartía. Israel, dijo Habacuc con voz firme, la promesa de Dios es segura. La sombra del sufrimiento no ha de durar para siempre. Sin embargo, debéis prepararos, porque la senda hacia la gloria está pavimentada con pruebas. Escuchad las palabras de los profetas que han ido delante de mí, pues sus voces son ecos de la voluntad divina. Un anciano entre la multitud se atrevió a preguntar con voz temblorosa, ¿cómo podemos confiar en que la salvación vendrá? Nuestras lágrimas han empapado la tierra, y nuestros corazones están desgastados. ¿Dónde está nuestro Dios en medio de este desasosiego? Con compasión, Habacuc miró al anciano y le respondió, el Señor es un refugio en tiempos de angustia, Él conoce a los que en Él confían. Nahum 1, 7. A veces, la ausencia de respuesta inmediata nos hace dudar, pero la fe es esperar lo que no se ve. Así como la noche precede el amanecer, así también la redención se aproxima. El pueblo guardó silencio, sumergiéndose en la profundidad de estas palabras. Habacuc sabía que debía llevarles más allá de la mera esperanza. Preparad vuestros corazones, porque en días venideros, el Señor levantará un estandarte entre las naciones. Él enviará a su mensajero, y con él, una nueva era de gracia. Escucharán su voz, y aquellos que vuelvan a él serán renovados, como el agua fresca que llega a la tierra sedienta. Mientras las palabras del profeta penetraban el corazón de su audiencia, un joven, que había permanecido en la sombra, dio un paso adelante. ¿Quién será ese mensajero? ¿Cómo podemos reconocer al que Dios ha enviado? Su pregunta flotó en el aire, cargada de expectativa. Así dice el Señor, proclamó Habacuc, he aquí, yo envío a mi mensajero, y preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Malaquías 3, 1. Debéis estar atentos, porque su llegada no será como un rey que entra en una ciudad, sino como un siervo que lleva la carga de la redención en sus brazos. El pueblo empezó a murmurar, el sonido creció con cada palabra, una mezcla de dudas y ansias. Profeta, ¿y si no reconocemos esa llegada? ¿Y si estamos ciegos a la señal de Dios? Habacuc sintió el peso de su angustia, y en un momento de revelación, dijo, la clave está en la preparación de vuestros corazones. No es solo la vista del ojo, sino también la percepción del espíritu. Los justos por su fe vivirán. Habacuc 2, 4. No es solo esperar pasivamente, sino actuar con fe y justicia en medio de la oscuridad. La multitud asintió, y el fervor creció en sus corazones nuevamente. Sabía que el reto era formar un pueblo dispuesto a responder a la voz de Dios. Al ver el fuego encenderse en sus ojos, su espíritu se llenó de emoción. El mensaje no era solo para su tiempo, sino un eco del pacto eterno de Dios con su pueblo. Pero escuchen bien, no es solo la llegada del mensajero lo que está en juego. Lo que se acerca es un evento que afectará a toda la creación. Las naciones serán como polvo en la balanza, y Dios levantará a su pueblo. Zacarías 12, 9. Un tiempo vendrá en el que el llanto se convertirá en danza, y la desesperanza en júbilo. Mientras las palabras de Habacuc resonaban por todo el templo, un profundo deseo de preparación llenó el aire. Pero al fondo, un susurro de incertidumbre aún persistía. ¿Estaban realmente listos para el desafío que venía?
La multitud, ahora llena de inquietud y expectativa, se preguntaba qué harían a continuación. Y como una sombra en el horizonte, Habacuc sabía que el verdadero plan de Dios se desplegaría cerca, trayendo consigo tanto el juicio como la salvación. Escuchad atentamente las señales que vendrán, porque lo que se revelará será la clave para entender el propósito divino que ha sido escrito y la transformación que el mundo no ha visto jamás. Y así, la historia de Habacuc se adentraba en un nuevo capítulo, donde la revelación de lo sagrado se acercaba, desafiando a su pueblo a estar alerta, pues un nuevo amanecer traería consigo el cumplimiento perfecto de la voluntad soberana de Dios. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de oro y carmesí, anunciando una tarde que prometía revelaciones. Habacuc se encontraba en la plaza del templo, donde el eco de su voz aún vibraba en el aire. El asombro de la multitud se transformaba en inquietud mientras la expectativa se apoderaba de sus corazones. «Escuchad, Israel», exclamó Habacuc, «la venida del mensajero traerá consigo una gloria inconmensurable, pero también un peso de responsabilidad. Las puertas del templo deberán estar abiertas no solo a su llegada, sino a la verdad que su mensaje implicará. La pureza de corazones contritos será la ofrenda adecuada ante el Altísimo». Las palabras de Habacuc resonaron con fuerza, y muchos bajaron la mirada, sintiendo el peso de la exhortación. Un joven, de nombre Eliab, se acercó al profeta, sus ojos chispeantes de convicción. «¿Qué debemos hacer, profeta? ¿Cómo nos prepararemos para aquel día, para no ser hallados desprevenidos?» «Cultiva un corazón nuevo», respondió Habacuc, «y deja que el arrepentimiento se asiente en tus venas como agua fluyente. Volveré a tener compasión de ellos, los sembraré en la tierra». Oseas 2:23. Esa siembra necesita terreno fértil, que es la humildad de nuestros espíritus, el quebrantamiento del orgullo. El pueblo miraba con atención, el hambre espiritual se hacía evidente. Mientras Habacuc pronunciaba esas palabras, un murmullo en el fondo de la multitud creció, una voz que cuestionaba la posibilidad del cambio. ¿Podemos realmente ser transformados? La historia de nuestro pueblo ha sido marcada por la desobediencia y la rebelión. Habacuc giró hacia aquella voz, el rostro resplandecía de fervidez. «Oh, vosotros de poca fe. No temáis por lo que ha sido, sino por lo que podría ser. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Filipenses 1:6. El cielo observa si nuestras acciones serán conforme a su voluntad. No es el pasado el que define nuestro futuro, sino la decisión de vivir en santidad a partir de este momento. Esa afirmación despertó un nuevo ánimo, como el viento cálido que anuncia la llegada de la lluvia en tiempos de sequía. Habacuc percibía la lucha interna de su pueblo, la batalla entre la duda y la fe. La esperanza comenzaba a brotar en un rincón del alma, como una flor que desafía el clima adverso. Y aún, en la espera de la redención, continuó, no olvidéis el porqué de esta travesía. La llegada del mensajero no será solo un nuevo comienzo, sino un juicio divino que purificará a aquellos que lo anhelan. Porque será el día de venganza de nuestro Dios, confortará a todos los enlutados. Isaías 61:2. Así es la naturaleza del amor verdadero, que no solo abraza sino que también refina. De repente, un silencio reverente llenó la plaza. Cada persona sentía la carga del mensaje profundo que resonaba en el corazón. Había una mezcla de temor y anhelo por lo que aún estaba por venir. Habacuc, sintiendo la intensidad del momento, levantó su mirada al cielo. «Las señales se aproximan», dijo con voz firme, «las sombras que cubren nuestra tierra están a punto de disiparse. Un tiempo de gozo radiante se acerca, donde las calles serán llenas de alabanza y nuestros corazones con alegría. Y entonces, cuando todo se manifieste, sabremos que existía un propósito en nuestra tribulación. El juicio precederá a la salvación, como la crucifixión precedió a la resurrección». Con esto, el pueblo se sintió empoderado, un fuego despertando en su interior, una resolución que comenzaba a tomar forma. Habacuc entendía que el arrepentimiento era una puerta hacia el futuro, y cada latido de sus corazones estaba sintonizado con la melodía del cielo. «Pero escuchad», concluyó, «la revelación más profunda aún no ha sido pronunciada. Un eco del cielo se alza, y lo que se revelará en el camino será la clave misma de la salvación eterna. La voz de aquel mensajero será como un trueno, preparaos, porque he aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. La multitud, ahora en expectación,
sabía que los días venideros traerían consigo el cumplimiento del anhelo más grande, la manifestación de la gloria de Dios. Un susurro en el aire prometía que la historia de su salvación estaba solo al borde de despliegue, y que el plan soberano del Altísimo iba más allá de su comprensión. El horizonte pronto traería consigo la revelación de su amor y justicia, más grande de lo que jamás habían imaginado. La luz del amanecer filtraba entre las nubes, tiñendo de dorado el horizonte, mientras Habacuc se preparaba para un nuevo día de proclamaciones. Había sentido intensamente que el tiempo de la revelación estaba próximo, sus días de incertidumbre se estaban transformando en días de acción. La montaña que había escalado en busca de claridad ahora estaba bajo sus pies, y el pueblo esperaba sus palabras con ansias. «Oh, Judá», comenzó, su voz resonando con un nuevo fervor. «Hoy es el día que el Señor ha hecho, en él debemos regocijarnos, pues entre juicio y misericordia, se alza un nuevo amanecer. Aquellos que confían en el Señor serán como el monte Sión, que no se moverá, sino que permanecerá para siempre». Salmo 125, 1. Su corazón latía con fuerza mientras observaba las caras de los presentes. Las miradas que normalmente mostraban desánimo ahora brillaban con una chispa de esperanza. Sin embargo, para el profeta, había un peso mayor en su pecho. La revelación venidera no solo traería redención, sino que también desataría el juicio sobre aquellos que persistieran en la desobediencia. Pero escuchen lo que dice el Señor, continuó Habacuc, alzando su mano. Él no dejará sin recompensa a los que inventan maldad ni a los que se desvían de su camino. Como un eje de un carro que gira, así se mueve el juicio. Porque el día del juicio está en mi corazón, y en el año de mi redención he de darle el pago a los que me han ofendido. Isaías 63, 4. Las palabras impactaron la multitud, formando un silencio solemne. Algunos se estremecieron ante la advertencia, pero otros, sintiendo el ardor del arrepentimiento comenzando a florecer, clamaron a Dios por perdón. Habacuc sintió que la atmósfera se llenaba de una visión clara. El sufrimiento estaba llamando a la transformación, y en medio de las pruebas, el pueblo podría ser reavivado. «Deja que su corazón se vuelva hacia él», exclamó Habacuc con fervor. «Confesa a Yahvé, y él restaurará, clama a él, y tu clamor será oído. Porque avivará a los muertos, y los vivos no serán olvidados». Salmo 77, 14. La restauración es más que un deseo, es una promesa inquebrantable del Dios fiel. Entonces, a medida que la multitud se sumía en un clamor colectivo, Habacuc sintió el llamado del Señor en su corazón. Hay una visión que no solo hablará de su juicio, será también un canto de salvación. En breve, verán un nuevo pacto. He aquí, que vienen días, dice el Señor, en que haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Jeremías 31, 31. Un magnetismo espiritual se apoderó de quienes escuchaban, cada corazón vibraba a la expectativa de lo que estaba por venir. Un anciano, que había permanecido atento, se acercó y preguntó con humildad: «¿Cómo podemos estar seguros, profeta, de que veremos esta transformación?» «Porque la fidelidad de Dios es eterna», respondió Habacuc, con firmeza. «Ellos que buscan al Señor no serán defraudados». A través de su dolor y desasosiego, el Señor está moldeando un pueblo para su gloria. El ayuno que deseo no es que me hagan lamento, sino que su corazón abra su vida de nuevo a la luz. Isaías 58, 6. Mientras el viento suave soplaba entre la multitud, Habacuc sabía que debían estar listos para el estallido de la revelación. Su voz resonó con autoridad. Las promesas de Dios son fieles, un remanente de judíos y gentiles se levantará, y vivirán por fe. La vida eterna está prometida a aquellos que en mí creen, vivirán eternamente. Juan 3 y 16. Por un momento magistral, el espacio pareció llenarse de luz, las almas de los presentes comenzaron a vibrar con nueva fe. «Así que vengan», exhortó Habacuc, «preparen sus corazones, estos son tiempos decisivos. La gloria que está por venir superará cualquier sufrimiento que hemos soportado. No desmayen, porque el tiempo de la redención está sobre nosotros». Mientras las luces del día ascendían, la expectación en el aire era palpable. El pueblo comenzaba a sentirse levantado, iluminados por la esperanza del nuevo pacto. Sin embargo, una pregunta aún persistía. En la mente del profeta, que debe desvelarse en estos tiempos para que el pueblo despierte completamente. Con un profundo sentido de urgencia, Habacuc entendió que su misión había evolucionado. En el mismo corazón del juicio, de la restauración y de la revelación de su gloria, aguardaba un misterio que aún debía ser desvelado,
el reino del Mesías, que traería la salvación no solo a Judá, sino a todas las naciones. Este sería el cumplimiento del legado prometido, donde el pueblo de Dios atravesaría un renacer trascendental. La pregunta flotaba en el aire desbordante de promesas divinas: ¿cómo responderán a la voz del mensajero? Y así, en medio del bullicio de las almas sedientas de esperanza, el joven profeta sabía que la respuesta de su pueblo era el próximo peldaño en el grandioso plan soberano de Dios. La revelación de su gloria estaba a la vuelta de la esquina, pero el camino requiere corazones dispuestos a seguir al llamado divino.